Está en línea ya con nosotros don Guillermo Cabrera, a quien usted ya conoce, él es de la Facultad de Ingeniería, pero le queremos preguntar no por las proyecciones del trabajo que está haciendo de la Universidad de Concepción, sino el ICOVID Chile. El ICOVID Chile es una iniciativa desarrollada por la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, que llegó ahí obviamente para ponerle el tema regional, para que no sea todo concentrado en Santiago. Guillermo Cabrera, ¿cómo está? Gusto saludarle, ¿cómo está usted? Hola Hugo, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Yo un poco desesperanzado tenía la secreta esperanza, don Guillermo, que a esta altura íbamos a tener menos casos, pero se sigue manteniendo la tónica. Lunes, martes, 100, 130, 140 y miércoles, jueves, viernes subimos los casos, lamentablemente. Lo primero, el informe ICOVID Chile ya da por hecho que los contagios del 18 de septiembre ya ocurrieron, están ocurriendo ahora. ¿Estamos viviendo un segundo aumento de casos? Mira, es una pregunta que es difícil de responder, pero es muy importante. Entonces, lo que vemos en los datos es que el fin de semana del 18, ¿ya?, que duró 4 días básicamente, sí, durante los 4 días del 18, del fin de semana del 18, hubo una baja significativa de casos, ¿ya? En realidad es como posterior al fin de semana del 18, pero inmediatamente después claro, hubo una subida muy grande de casos, sí, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que en general se ve que pareciera desde los datos que hubo un contagio gigante de gente en el 18, pero puede deberse a este efecto del 18 de septiembre, que simplemente la gente no se fue a hacer el examen, ¿ya? Entonces es difícil saber exactamente qué es lo que ocurrió, pero lo vamos a ver en el informe seguramente la próxima semana. Actualmente lo que vemos es que durante el 18, el fin de semana del 18, hubo una baja significativa de casos y después aumentó significativamente también, ¿ya? Entonces no sabemos exactamente por qué. Puede deberse debido a que la gente simplemente no se fue a hacer los exámenes. Y usando esos datos, estamos en un nivel súper crítico en términos de la dinámica de los contagios, o sea, cómo se está contagiando la gente. Pero puede ser solo un efecto de los datos y para tener más certeza de esto lo vamos a ver de aquí a una semana más. Sí, ahora, si nosotros tomamos como en promedio lo que ocurrió, se ha mantenido relativamente similar a lo que habían venido hace un par de semanas antes que esto para la región del Biobío. Sí, claro, porque decir que ICOVID Chile es una proyección que se hace para todo el país, ¿ah? Se hace de hecho para el país, se hace por región, por provincia, por servicio de salud, incluso por comuna, muy desagregado. Y el informe ICOVID Chile va también como por ítem, ¿ah? Y yo recuerdo cuando lo presentaron, vimos algunas cifras y algunos ítems con una especie de semáforo, ¿no es cierto? Verde, amarillo, rojo. Y recuerdo en ese entonces, por ejemplo, que el mejor índice que tenía la región del Biobío era precisamente el tema de las camas. Deduzco que eso a esta altura pasó de verde a rojo. En este momento, exacto, estamos en rojo. El uso de camas UCI en el Biobío está en rojo, al igual que en O'Higgins y en Antofagasta. Entonces estas 3 regiones tienen el índice en rojo. El resto de las regiones la tienen todo en amarillo, que es relativamente bueno. Sí, claro. No es entonces los índices, solo para explicar, comienzan en verde. Verde es muy bueno, digamos. Amarillo es como ya no es tan crítico. Naranjo nos tenemos que empezar a preocupar. Y rojo es preocupante, ¿ya? Entonces actualmente en estado preocupante está Biobío, O'Higgins y Antofagasta. Todo el resto de las regiones está en amarillo, excepto Valparaíso, que está en naranjo. Había otro índice que era el tema de la trazabilidad y ese siempre ha sido tal vez talón de Aquiles. Estamos viendo algunas imágenes, estamos viendo algunas imágenes del informe de ICOVID Chile y usted puede ver a qué comuna o a qué región pertenece, señor director. Si me ilustra. No, bueno, en fin. Pero así funciona con los números rojo, verde, amarillo, naranja también, claro. Y está muy naranja tirado para rojo. El tema de la trazabilidad, yo diría que, bueno, el gobierno evidentemente que está administrando esta pandemia acusó recibo y empezó a trabajar con los municipios. ¿Eso ha mejorado de manera importante desde que comenzaron las mediciones del ICOVID Chile hasta ahora o se ha mantenido en una constante y no muy buena, digamos?
En términos de los índices, Sí, claro. en general, bueno, es que depende de la época del año en que tú compares y depende de la región también. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de Magallanes, Magallanes ahora está terrible. Es súper preocupante lo que está pasando en Magallanes. Magallanes tiene un grave problema de testeo ahora. O sea, tenemos un índice de positividad que es súper alto, que creo que está cercano al 30%. Sí, sí, más o Y menos. además 30%. tenemos una carga, o sea que tenemos muchos infectados nuevos, contagiados diarios que vienen desde los datos. Y entonces lo que está ocurriendo es que, como no los estamos testeando, ya se saturó el sistema. O sea, no podemos testearlo de la manera correcta. Entonces, si nosotros hablamos de Magallanes, por ejemplo, Magallanes está súper mal, ¿ya? Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de la región metropolitana, desde que comenzamos con esto ha ido bajando. Entonces, la región metropolitana está mucho mejor que cuando comenzamos con e-COVID. Pero en general va a depender de la región y de la fecha en que estemos hablando. Ya que habló de Magallanes, cuando uno se pone a analizar la situación de Magallanes, como que no logra entender, digamos, qué características, qué situaciones especiales ocurrieron en Magallanes. Incluso yo he escuchado a algunos expertos que hablan de incluso una cepa distinta del virus que podría ser eventualmente más agresiva. Eso obviamente no lo sabe usted, no lo sé yo, y yo no creo que ni siquiera el mundo científico todavía lo sabe, o sea, saber mucho después. Pero no sé qué características específicas tiene la región de Magallanes que lo ha complicado, pero tanto efectivamente la positividad de los PCR, digamos, que en el fondo es de los exámenes que se hacen totales, cuántos dan positivo, es cercano a un 30%, es una brutalidad. Nosotros aquí en la región del Biobío estamos con una positividad del 8%, 8 y tanto, 9%, ahí hemos ido variando. Los índices internacionales hablan de que debe haber una positividad inferior al 5% para recién decir que la enfermedad está más o menos controlada, digamos. Entonces, cuando tienes Magallanes 30% de positividad, no había ocurrido, de hecho, en el país, entiendo. Exacto. O sea, nosotros, el índice de positividad, si es que está sobre el 10%, está en rojo. Sí, claro. ¿Ya? Y en Magallanes está en un 30%, entonces es terrible. No, una locura. Ahora, la razón de por qué ocurrió esto, yo lo puedo ver desde el punto de vista simplemente epidemiológico, y es básicamente que mucha gente se empezó a contactar y se empezó a contagiar, ¿ya? Y en el fondo, para tratar de evitar que este tipo de cosas pasen, tienes que evitar que la gente infectada entre en contacto con gente sana, ¿ya? O con gente que esté susceptible a ser infectada. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Una forma de hacer esto correctamente es la trazabilidad, pero como tú decías hace un rato, la trazabilidad es un problema difícil de hacer. Es difícil de hacer una buena trazabilidad, ¿ya? Sobre todo cuando, si es que tú llegas o sea, tú te haces el examen y te sale positivo y te preguntan con quién estuviste, y tú el fin de semana estuviste en una fiesta gigante con 200 personas, ¿ya? Seguramente a ti te da vergüenza decirlo. Claro. ¿Ya? O decir, ¿sabes qué? Me junté Claro. me fui a ver a mi papá a un asilo Sí, anciano. claro. ¿Ya? Te da vergüenza decirlo. Entonces, la trazabilidad no nos ha funcionado bien como en términos de que cuesta saber exactamente los contagios, ¿ya? Pero la otra forma es que tú no tienes una buena trazabilidad. Si nosotros tuviésemos una trazabilidad perfecta, entonces sería relativamente simple tratar el virus, ¿ya? Pero para eso necesitamos que la gente sea honesta al momento de decir con quién estuvo en contacto, y lo cual no es fácil. Pero la otra forma es entonces hacer una cosa ya más tipo cuarentena, que las cuarentenas también evitan que la gente contagiada se contacte con la gente susceptible. Entonces esas son como el tipo de estrategias que uno podría empezar a usar, ¿ya? Hay otras formas de hacer trazabilidad que son como lo que se implementó en Asia a través de los celulares, pero ese tipo de cosas acá, digamos en Chile, serían como... se está evaluando si es que se puede implementar y cómo, porque no es directo, porque invade un poco la privacidad de las personas, que es algo que quizás en otros países es más importante el aplacar el virus que tu privacidad individual. Claro, en el tema de la trazabilidad entran a tallar otros factores que son incontrolables, como por ejemplo que la gente mienta, no se acuerda o haya tenido contacto con, no sé, eventualmente en una fila, entran a tallar muchísimas otras cosas. Le voy a preguntar por la proyección, pero la proyección que hacen ustedes, porque usted, aparte de trabajar en el proyecto ICOVID Chile, donde trabaja la Universidad de Concepción, digamos, la Católica y la de Chile, ustedes tienen sus propias proyecciones como Universidad de Concepción ahí en ingeniería. ¿Cómo ven la situación de acuerdo a la última información que manejan en términos de la proyección? ¿Por qué le pregunto eso? Porque mucho se ha hablado de que
podríamos descuarentenar, digamos, a las comunas que están más alejadas de los centros urbanos, digamos, más poblados. Hualqui, que tiene 1 o 2 casos, digamos, Penco, que también tiene 1 o 2 casos diarios, y Tomé, que está un poquito más complicado, pero también siempre con 6, 7 casos, digamos. Esa es como la posibilidad más real que vemos nosotros, no sé, en las próximas semanas o eventualmente cuando el factor que está impidiendo esto, que la saturación de las camas pueda mejorar notablemente. La proyección suya que hacen, ¿cómo ve esa situación? Me refiero al informe que hacen ustedes en la Universidad de Concepción en particular. Claro, lo que hemos visto durante las últimas, yo diría, 3 semanas, es que hemos tenido un R muy cercano a 1. Es un poquito más bajo que 1, Ya. pero hemos tenido un R cercano a 1. Cuando hablamos de R, perdón, cuando hablamos de R, para que la gente sepa, cuando hablamos de R es en la capacidad de contagio del virus. Una persona contagia a ¿cuántas personas, digamos? Exacto, una persona que está contagiada, ¿cuántas personas en promedio va a contagiar? ¿Ya? Entonces, si que nosotros tenemos un R de 1, lo que quiere decir es básicamente que cada persona está contagiando a una persona. Cada persona contagiada contagia a una persona y esa persona contagia a una. Y entonces mantenemos como un estado estático del virus a nivel... Claro. Entonces, actualmente tenemos un R que es ligeramente inferior a 1 y eso lo que hizo es que tuviéramos un segundo pic en la región que ocurrió entre el 2 y el 6 de septiembre, pero después de eso hemos seguido en un R ligeramente menor a 1, lo cual quiere decir que vamos bajando, pero vamos bajando muy lento. Muy lento, sí, claro. Entonces, ¿qué tan lento estamos bajando? ¿Ya? Como para decirte más o menos. No sé si se acuerdan, pero para el Día del Niño hubo una explosión de casos. Así es. ¿Ya? Y esa explosión de casos fue tan grande que si nosotros siguiéramos bajando a este ritmo, nosotros nos demoraríamos aproximadamente 1 mes y medio a llegar al nivel de casos que teníamos para el Día del Niño, antes del Día del Niño. ¿Ya? Entonces fue como que íbamos relativamente plano antes del Día del Niño, subieron muy dramáticamente los casos y ahora vamos bajando muy lento, vamos bajando tan lento que nos vamos a demorar de aquí a 1 mes y medio más o menos en llegar al mismo nivel de casos que teníamos para el Día del Niño. A menos de que, y este es el disclaimer que siempre hay que hacer, que a menos de que haya habido o haya algún comportamiento, un cambio de comportamiento en la población. Entonces, si nosotros dejamos de contactarnos entre nosotros, entonces nos vamos a dejar de infectar y entonces eso quiere decir que podríamos bajar más rápido. Sí, claro. El problema... Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una proyección, dijimos ya, imagínense que ahora llegáramos a un R de 0,8, que es básicamente lo que uno espera para decir que estamos teniendo bajo control la pandemia. Si ahora llegáramos a ese nivel de 0,8, entonces nosotros tendríamos el mismo caso de casos, el mismo número de casos que antes del Día del Niño para de aquí a 1 o 2 semanas más. ¿Ya? Pero como vamos tan lento, si seguimos este paso, nos vamos a demorar 1 mes y medio en llegar a ese nivel. Sí, el problema es que preocupante porque tiene relación directa con el uso de camas UCI, que es el problema que tenemos. Sí, claro. Ahora, si nosotros miramos el informe de COVID, ahora de nuevo, por eso hay que ver todo esto multidimensional, si es que uno ve el informe de COVID, ya tú te das cuenta de que hay otras regiones que tienen buenos índices en términos de capacidad hospitalaria. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que, aun cuando nosotros estamos en estado grave a nivel de región, ¿ya? Si es que empieza a subir mucho el número de camas UCI, se pueden transferir a otras comunas, a otras regiones. Sí, el tema es que la cuarentena ya está y no creo que... y se supone que es una cuarentena estricta, por lo tanto no creo que mejore el tema de la movilidad de las personas. No creo que por alguna circunstancia especial, extraordinaria, vaya a bajar de manera importante la movilidad y por lo tanto bajar también el nivel de contagio. Quiero agradecer a don Guillermo Cabrera que gentilmente accedió al llamado de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Guillermo, que tenga buenas tardes. Gracias a usted. Que esté muy bien. Ahí está clarito el panorama de la situación actual y las proyecciones de COVID. Vamos a ir a la pausa comercial. Nos quedan algunas cositas todavía. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.